pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué importante es esta fecha, ¿cierto? Importantísima esta fecha. A mí me da gusto esta fecha, me pongo feliz, me pongo contento. No es que pase amargado la otra fecha, pero me da como más gozo esta fecha que llegue y la comidita de la noche, ¿cierto? ¿Cuántos están preparando sus cenas ahí con velas y todo el caché que se les da a la noche en la cena, ¿cierto? Nos preparamos para esta fecha. Queremos juntarnos con nuestras familias, con nuestros familiares, ¿cierto? Y celebrar en la Navidad todos juntos y que no haya ningún problema, ¿cierto? Nos concientizamos, nos abuenamos, si alguno está disgustado con alguien, se abuena. ¿Cierto? Bromeaba yo antes para que Santa Claus no le traiga un pedazo de carbón de regalo. A eso le traía a los que se portaban mal durante el año. Pero no vamos a hablar de ese producto satánico. Entonces, nos entregamos ciertos obsequios. Y no se preocupe, no voy a criticar los obsequios. No se preocupe. Todo se puede hacer con decencia, ¿cierto? Y en orden, en equilibrio. Pero por lo menos, un hijo de Dios debe estar consciente de que verdaderamente es importante en una fecha como esta. No es la cena, no son los regalos. Un hijo de Dios tendría que estar consciente de lo que verdaderamente es importante en esta fecha. Y eso es lo que quiero que veamos hoy en esta mañana. Conocer y vivir la verdadera Navidad. La verdadera Navidad. Uno puede ver en estos días muchas películas y siempre sacan esas películas de esta gente amargada, ¿cierto? Que en un sueño se van a conocer la verdadera Navidad y después llegan y son felices, ¿cierto? Pero eso no es la verdadera Navidad, ese es Hollywood, ese es el mundo que nos muestra la verdadera Navidad. Pero el creyente debe conocer por medio de las Escrituras la verdadera Navidad. Y usted debe conocerla. Conocer y tener en nuestras vidas y en nuestros corazones al verdadero protagonista, como decía nuestra invitación. Al verdadero protagonista de la Navidad. Que nuestros niños sepan quién es el verdadero protagonista de la Navidad. Pregúntele a su hijo, pregúntele a sus niños. Tal vez se va a sorprender con una respuesta. Yo fui ayer y le pregunté a Cristóbal, porque con él tengo más dudas. En Santiago ya se las cree saber todas. Cristóbal, ¿por qué celebramos la Navidad? Y me miraba ahí como él, dudando, ¿qué responderme? ¿Qué es lo más importante de la Navidad? Le decía. Gracias a Dios me salvé porque hoy día puedo estar parado acá. Me dijo, Jesús, con su voz tierna, ¿cierto? Cuando no está enojado. Jesús, el nacimiento de Jesús. Bien, le dije yo, te salvaste y me salvé yo. El verdadero protagonista deben sus hijos conocerlo. Si nos dicen otra cosa, tal vez hemos errado el camino y la instrucción correcta en nuestros hogares. Tal vez lo hemos errado. Lucas 2, ¿cierto? Leímos del 1 al 7. ¿Sabe usted? El año pasado le hice esta misma pregunta. No va a ser el mismo mensaje, pero sí la misma pregunta. ¿Sabe usted lo que formó o gestó la Navidad? ¿Lo recuerda? En el instante del nacimiento de Jesús, algo se gestó. Algo se gestó en este evento. La Navidad, ¿sabe lo que gestó? Formó por parte de nuestro Señor Jesucristo, generó un costo y un propósito. Un costo y un propósito. Que para el mundo tal vez el costo es el endeudamiento en estas fechas, ¿cierto? El endeudamiento financiero. Y el propósito es hacer a nuestros hijos los niños más felices del barrio. Que cuando salgan a las 12 de la noche a jugar al barrio, ellos tengan el mejor juguete. Y ese tal vez es nuestro propósito. Tal vez es su propósito o el propósito del mundo. Pero para Dios el costo y el propósito desde ese entonces fue otro. No fue ese. No es el que el mundo tiene hoy. ¿Cuál es el costo y el propósito para el creyente desde ese entonces? ¿Cuál es el costo que tiene que vivir y el propósito que tuvo el nacimiento de Cristo en su vida desde ese momento?
¿Cuál es el costo, mi hermano mío? La Navidad no es José. La Navidad no es María. No son los pastores. No son los magos. La Navidad es Jesús. La Navidad tuvo un costo y un propósito en Cristo. A José y María le significó perder las comodidades de su hogar en Nazaret por ir a Belén. Tenía que cumplirse la profecía, ¿cierto, hermano? Roberto más tarde nos va a hablar de esa profecía, así que no voy a tocar nada más. Tranquilo. A los padres de Belén, mire qué triste, le costó la vida de sus pequeños, mandados, ¿cierto?, a asesinar todos los menores. A los pastores les costó dejar sus rebaños para atender a lo anunciado. A los magos del Oriente les implicó un largo viaje con imprevistos y costos. A los apóstoles que creyeron en el mensaje les costó persecuciones, suplicios y la muerte. A muchos en la historia le ha costado la vida, creer y defender el sentido real de la Navidad. A nuestro Padre Celestial le costó la vida de su unigénito Hijo, Juan 3:16. A Jesús le costó la cruz. Es linda la Navidad. Y no quiero desanimarlo, yo quiero que nos vayamos gozosos. Pero tuvo un costo, tuvo un sentido, tenía un propósito que nosotros no debemos olvidar y descuidar. Tal vez usted no lo olvida, pero lo descuida. Tal vez usted sabe lo que significa la Navidad, pero con sus hechos descuida el verdadero propósito. Y no debemos olvidarlo. La Navidad, entonces, tuvo un costo bastante importante, pero es un costo espiritual, no material, como solemos tener en estas fechas, ¿cierto? Este costo el mundo lo desconoce y el creyente muchas veces, como le dije, lo olvida, sumergido en las tradiciones de este mundo, inmerso en las costumbres de esta sociedad. Tristemente olvidas el propósito de la Navidad, que fue para Cristo darnos el perdón, el amor y la vida eterna, a un costo muy alto. Podemos ver en las Escrituras el costo que experimentó Cristo y otros más para que se cumpliese el propósito de Dios. Pero ¿sabe? Continuamente quisieron destruir la obra de Dios. Desde su nacimiento quisieron destruir la obra de Dios en Cristo Jesús. ¿Cree usted que hoy no se quiere destruir eso? Sigue destruyéndose la obra de Dios. La verdad es que la historia testifica una y otra vez contra el hombre, entre comillas, religioso, ¿cierto?, que celebra la Navidad, pero sordo como para oír y ciego como para ver al nacido Salvador y adorarle, porque no la adoran. Sí, hay un niño en el pesebre, qué lindo la guagüita del pesebre, pero no la adoran, no les sirven. Solamente lo sacan, ¿cierto?, del baúl, lo limpian para esta fecha y lo colocan ahí, como un adorno lindo. Pero no la adoran, no les sirven. La historia nos sigue, ¿cierto?, mostrando este plan satánico, porque Satanás quiere destruir la obra de Dios. En el año 300, los cristianos fieles que no se unieron al Imperio Romano fueron dados como alimento y como diversión en los circos romanos. Constantino luego, un aparente cristiano, persiguió a todos los que no le veían a él como la autoridad de la iglesia. En el 1229 se prohibió la lectura de la Biblia. En el 1231 viene la Santa Inquisición. Hay muchas otras cosas que el diablo hace día a día, pero que el hombre, cegado por su avaricia o su afán o por miles de razones que podemos detallar hoy, no quiere reconocer. Tiempo también nos faltaría para hablar de las falsas iglesias que hacen cualquier locura en estas fechas. Meten al mundo dentro de la iglesia para celebrar la Navidad. Y no ocuparé tiempo en hablar del viejo pascuero, ¿cierto? El otro día hablábamos con los predicadores de dónde viene el origen, San Nicolás y todo ese tema. O del árbol de Navidad tampoco, no se preocupe, no lo voy a atacar, el altar que tiene en su casa. Lleno de regalos, ¿cierto? Pero no lo voy a atacar. Pero a veces nos hace olvidar la Navidad. Nos hace descuidarla. En fin, ¿quién piensa en Navidad? O reflexiona o se sumerge, ¿cierto?, en pensamientos de: en esta fecha nació el Salvador.
Solo algunos hijos, solo algunos creyentes. Y más loco sería que ese creyente que piensa en esta fecha como el Salvador, dejara a todos fuera y solamente celebrara la Navidad con el propósito principal, que es darle la gloria al Señor. ¿Sabe que usted mismo tal vez lo trataría de tacaño por no comprarle un regalo al niño? De fanático. De cómo tanto, tan excesivo. Aún en los cristianos tal vez nos trataríamos así. ¿Cómo tanto? No puede ser que un hijo de Dios llegue a pensar de esa forma. Y como le digo, no tengo problema con los regalos. Pero no puede ser que se critique a una persona, ¿cierto? Porque quiere cumplir el objetivo principal, que es darle la gloria al Señor. Celebrarle a Él. ¿Tiene sentido la Navidad como el mundo la celebra hoy? No, ¿cierto? No tiene ningún sentido como el mundo la celebra. Yo en estas fechas, me carga ir al mall. El otro día fui, entré y salí. Ya, rapidito, Nati elige rápido y nos vamos. Apestoso es. Como la gente corriendo. Cómo se pelean por algunas cosas. Yo le decía a mis hermanos, les contaba que en fechas como esta en Estados Unidos, cuando vienen estas ofertas masivas en las tiendas, la gente se pelea. Pero se pelea a golpes por llevarse un regalo. No es algo que de discusión, no, se pelean a golpes. La gente están multitudes afuera del local y cuando se abren las puertas pasan por arriba de gente, ya han muerto gente pisada por el descontrol que hay para estas fechas, por las ofertas, por encontrar los mejores regalos para los niños. ¿Tiene sentido la Navidad como el mundo la celebra? ¿Cómo la celebras tú entonces? ¿Le das la honra y gloria que Dios merece? ¿Que el Hijo del Salvador merece? El mundo espera mucho en Navidad. Es así como se ha perdido el verdadero sentido de la Navidad. Hoy la Navidad está centrada en nosotros y no en Cristo. Está centrada en nosotros y no en la palabra de Dios. Esto es lo más relevante hoy en día. Nosotros, mis hijos, la gente. Está centrado en la obra del viejo pascuero y cómo va a repartir todos los regalos. Y no en la obra de Dios, que ha entregado a su Hijo a morir por usted y por mí. No está centrado en la obra de Dios. Han sacado a Dios y han metido la obra del viejo pascuero. Este hombre tan importante que reparte regalos por todo el mundo. Oh, ¡qué increíble obra! ¿Y dónde está la obra de Dios que entregó a su Hijo en una fecha cercana como esta? Volvamos a leer el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe? Hay muchos mensajes sobre estos textos y aún yo me vi tentado a seguir, pero no quise hacerlo. Quiero hacer solamente estos 7 versículos y aún en realidad estos 2 versículos. Pero quiero que veamos algo con respecto a lo que hemos dicho. Satanás, como le dije, se ha encargado de robarle el protagonismo desde su nacimiento hasta hoy a nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, como creyente, no debemos perder el norte con respecto a la Navidad. Siempre debe existir en mi vida, y en especial en esta fecha, un lugar dentro de mi vida que sea ocupado 100% por el Señor. Dice que Cristo nació, ¿cierto?, en un pesebre. Podemos decir entonces que Él no vino a buscar fama, no vino a buscar gloria, el éxito. También podemos decir que desde su nacimiento no había lugar para Él en la sociedad. No había lugar para Él. Hay muchas preguntas que al estudiarme uno se puede hacer y también me hice. Pero no tienen una respuesta tan literal bíblicamente. Por ejemplo, ¿por qué José y María esperaron hasta el último momento en ir a Belén? Si sabían que tenían que ir. ¿Se ha preguntado? Tal vez no se lo ha preguntado. ¿Por qué esperaron? No sale, literalmente. Pero sí sabemos que sabían que debían hacerlo y conocían la profecía de Miqueas, ¿cierto? 5, versículo 2. Tal vez José, como un hombre de Dios, tuvo buenas razones. No lo sabemos. Le preguntaremos tal vez al Señor, no creo, cuando estemos con Él.
Por ejemplo, también podemos preguntarnos, ¿por qué José y María no se hospedaron con sus familiares en Belén? ¿Se lo ha preguntado? No, ¿cierto? Pero al estudiar y profundizar, salen estas interrogantes. Si fueron a empadronar, si fueron al censo, ¿cierto? Donde los familiares de José. ¿Por qué no estuvieron con los familiares? ¿Por qué tuvieron que ir a buscar, ¿cierto? Un mesón. Preguntas. No tengo la respuesta. No sale. ¿Sabe usted que los mesones de aquellos días no eran lugares de buena fama? Por lo que José se debió sentir muy desesperado al ir en busca de un mesón. Al tener que tal vez someter a su esposa embarazada al pecado y al ruido de semejante lugar. Se tuvo que estar ya desesperado como la última opción de llevarla ahí. ¿Qué más? Pero fueron al mesón e incluso esta opción les fue negada, que no había lugar tampoco. Fueron al mesón, ya a lo último, y tampoco encontraron ahí lugar para ellos. Tal vez, ¿por qué no fueron sus familiares? Uno se pregunta también. ¿Por qué andaba buscando estos lugares tan malos? Bueno, tal vez, ¿cómo le iba a explicar a la gente o a sus familiares que su esposa, ¿cierto? Iba a dar a luz. Estaba embarazada, ¿cierto? Y un embarazo virginal. ¿Cómo le iba a explicar a la gente eso? Tal vez trató de cuidar a su esposa. Dicen, ¿cierto?, los comentarios que lo más probable es que creían que José trató de cuidar a su esposa de los chismosos que empezarían a hablar y de los juiciosos, ¿cierto?, que empezarían a juzgar. Son probabilidades. No había lugar para el nacimiento de Cristo. Solo un establo. Solo un establo. ¿Sabe lo que es nacer en un pesebre? Es escuela hoy día, así que podemos un poco participar a pesar de que es una exhortación. ¿Sabe lo que es nacer en un pesebre? ¿Sabe lo que es un pesebre? ¿Alguien sabe? Bueno, Daniel, ¿sabe lo que es un pesebre? Bueno, se le llama las pesebreras donde dejan los caballos. Ya. Ya. Pero es algo más. ¿Alguien sabe? Toman agua. ¿Alguien sabe? Y cantamos, allá en el pesebre donde nace Jesús. Linda canción. ¿Sabe de qué es lo que es un pesebre? Es el lugar, es un receptáculo donde se le da el alimento a los animales. Ahí nació Jesús. Por extensión se le llama pesebre a todo el edificio, al establo. ¿Sabe usted que lo más probable es que según la geografía, el establo no era el que teníamos nosotros, ¿cierto?, en la casita de madera, sino que era un establo rocoso, como una cueva, según la geografía del lugar, probablemente, oscuro, sucio. Y cantamos los villancicos, ¿cierto? Pero no le tomamos el peso donde nació Jesús. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Que te entristezcas y te conmuevas, porque el Señor Jesús vino a lo más humilde para darte vida. Vino a lo más menospreciable para darte vida. ¿Sabe que en el pesebre comen los animales como los corderos? Y uno dice, ahí nació Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nació Jesús, en lo más oscuro del pecado, en lo más sucio del pecado. Ahí nació Jesús para venir a limpiar todo eso al que quiera recibirlo, al que quiera aceptarle. Ese es el pesebre, hermano mío. El problema que se genera en esta fecha o en otras no tiene nada que ver con la Navidad. El problema está en mí. En mí. ¿Cuánto lugar le dejo para que Él pueda cumplir su propósito en mi vida? ¿Sigue faltando un lugar adecuado o digno para Él dentro de tu vida, en tu corazón?
Sigue faltando un lugar adecuado en esta fecha y en todos los días, donde le des la honra que Él merece. Obviamente estos textos, ¿cierto?, no nos hablan de nuestro corazón, literalmente, pero podemos aprender y sacar hacer una ilustración para exhortar nuestras vidas. Así como no encontró lugar en la sociedad, ¿encuentra lugar en mí? ¿Encuentra lugar en mí? ¿Encuentra lugar en ti? ¿Un lugar digno? No importando lo que el mundo le dio, lo que más le importa a Dios es el lugar que le des a Cristo en tu vida. Porque el que ama a Jesús, ama al Padre y conocerá el amor del Padre. Pero el que rechaza a Jesús, rechaza a Dios y conocerá el juicio de Dios. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Porque el mundo lo menospreció. No había lugar para Él en la sociedad. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida una fecha como hoy? Hoy puedes identificarlo. O tal vez en 30 días más, cuando tengas que pagar una cuenta, ¿cierto?, la tarjeta de crédito por todos los regalos que compraste, vas a identificar qué lugar ocupa Cristo en ti. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Nos muestra a Cristo queriendo entrar a dirigir la vida del creyente, la vida de su iglesia. ¿Cuántas veces le dejamos afuera? Le hacemos entrar hasta cierto punto, que el Señor gobierne ciertas áreas, pero Él no quiere gobernar ciertas áreas, Él quiere dirigir mi vida. Dice Marcos 12:30, que dice que amarás al Señor con un poco de tu corazón. ¿Dice eso? Con todo tu corazón. El Señor no quiere compartir el protagonismo en tu vida con el mundo. Él quiere ser el Señor de tu vida, porque no puedes servir a dos señores. Porque amarás a uno y al otro no. Al otro lo van a menospreciar, como dice la palabra del Señor. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Amén. ¿Cuál es el lugar que le das al Señor? Aún en una fecha como esta. Debemos darle el lugar que el mundo le negó y le niega. Debemos darle ese lugar. Muchos hablan de Él en estos días, como si le conociesen o si le honrasen al hablar de Él. Pero esto no es lo que Él quiere. Cristo quiere que le veas como el Salvador del mundo y el Señor de tu vida. ¿Qué dice Lucas 2, versículos 10 y 11? ¿Qué le dijeron los ángeles a los pastores? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, Amén, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Leía un comentario que aquí en estas tres cualidades, Salvador, Cristo y Señor, se cumple todo el plan redentor. amén. El Salvador, el Cristo, ¿cierto?, el Mesías y el Señor de tu vida. Pero no lo noté, no lo quise anotar. Lo quiero decir nomás. Cristo vino entonces a este mundo, como dijimos, a pesar del costo que eso significó. La muerte, ¿cierto? A pesar de que muchos le rechazaron. Aún como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No había lugar, nunca hubo un lugar para Cristo en este mundo. El punto es que si has alcanzado el Señor un lugar en tu vida, no debes salir de ahí. No le dejes salir. Si te has hecho hijo de Dios, no dejes salir al Señor de tu vida. Por el contrario, cada día, niégate a ti mismo, toma su cruz y síguele. Toma tu cruz. Déjale entrar. Que Él gobierne cada vez más tu vida. Y que tú mueras como hombre y vivas como hijo de Dios. Él vino a entregarnos la salvación por gracia, a morir por nosotros en la cruz. ¿Qué haremos nosotros? Sé que celebramos el nacimiento, pero su nacimiento no fue un evento en particular o aislado. Su nacimiento encerró el plan redentor de Dios para cada uno de nosotros. Fue el comienzo del plan redentor. Fue el inicio. No es un hecho aislado, sino que es un hecho que complementa toda la vida del Señor Jesucristo hasta su muerte y ascensión al cielo.
debemos recordar este plan y repartirlo, al igual que Cristo, con nuestras vidas. En nuestras mentes y corazones no debe quedar la figura del bebé en el pesebre, sino del Rey de Reyes, que vendrá a buscar a sus hijos. Esa figura debe estar en nuestros corazones. Aún como los católicos que tienen a Cristo crucificado, no debe estar esa figura, porque Cristo resucitó. Amén. Y debemos recordar y meditar siempre en que Él vendrá a buscarnos como Rey de Reyes, no como un bebé, no como un hombre bueno como le llaman algunos, o un profeta, no como el que murió en la cruz, sino como el Señor de señores, el Hijo de Dios. No subestimemos la imagen de Dios al seguir la corriente de este mundo, ¿cierto? Cristo nació, Cristo creció y Cristo murió. Solo por darte, hermano mío, un lugar en su reino eterno y glorioso. No solamente nació, sino que creció y murió por darte un lugar a ti. Entonces démosle a nosotros el lugar que Él merece en nuestras vidas. El lugar que le dé la honra y la gloria que Él merece. Démoselo en una fecha como esta, pero démoselo cada día de nuestra vida. Cada día. Debemos, si usted ya ha nacido espiritualmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer? Crecer como Cristo. Crecer espiritualmente. Y luego, si tenemos esa bendición, morir por Cristo. Porque el vivir es... y el morir es ganancia. Así como es cierto, Él vino a este mundo a cumplir el propósito de nuestro Padre Celestial. Hermano mío, la Navidad es Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.